Yo quiero invitarte, al igual que el domingo pasado, a irte a la segunda carta del apóstol Pedro, aquellos que estaban dispersos en diferentes lugares del Imperio Romano, probablemente en el noreste de lo que hoy es Turquía. Mi mensaje en esta mañana ha sido titulado El Día del Señor, y el título solo debiera, no estoy diciendo que lo hará, pero debiera despertar un gran interés. En la década de 1970, 80 había mucho ánimo, interés, mucho fervor acerca de que Cristo vendría, y habría letrero por todos lugares: Cristo viene, Cristo viene. Y como que era la doctrina de la moda, decía yo esta mañana, pero como que eso pasó de moda y hoy en día muchos se han relajado, se han acostumbrado, se han entretenido, de tal forma que hablar del día del Señor, el día de su regreso, su segunda venida, no es algo que necesariamente entusiasma a muchos. Si estuviéramos en los 70, 80 al anunciar que ese era el título del mensaje, probablemente hubiese habido una cierta algarabía entre los presentes, pero esta es otra época. Y a veces oímos a personas, hemos oído más de una vez a personas decir: pastor, yo quisiera que el Señor venga, pero yo quisiera casarme primero. En otras palabras, el gozo de estar casado no se compara con la gloria que ha de venir. O yo quisiera ver a mis nietos antes de que el Señor regrese, porque no hay manera que yo pueda tener gozo como lo que los nietos me podrían dar. Y expresamos con eso una enorme incredulidad acerca de lo que está de aquel lado de la eternidad. Es como si quisiéramos que nuestro Señor prestara atención a nuestros programas individuales y que Él ajustara su programa al nuestro, de manera que yo pudiera realizar el mío de este lado y luego entonces yo comenzara a realizar el suyo de aquel lado. Pero yo decía que a la luz del Nuevo Testamento, la realidad es que debiéramos prácticamente levantarnos todos los días. ¿Podría ser hoy el día del Señor? ¿Podría ser hoy el día en que yo vea a mi Dios cara a cara? Yo recuerdo estar en un avión, no voy a dar los detalles, con mi esposa, y entramos en turbulencia. Veníamos de Cuba, algunos de ustedes conocen la historia, y bueno, ocurrió algo que el avión bajó, los motores descendieron de su ruido normal, la velocidad cayó y se oyó un gran ruido afuera, como de algo que estaba suelto. Yo pensé, se fue por lo menos uno de los motores del avión. Y yo me volteé para donde mi esposa, la vi más o menos tranquila, pero estaba justo a punto, cuando se calmó el avión, de decirle: vamos a ver a nuestro Señor. Y realmente debiéramos tener esa garantía y debiéramos tener ese interés por conocer un poco más acerca de lo que ha de venir, pero el interés en la escatología, las últimas cosas, ha descendido enormemente. Yo escuché en una ocasión a un líder internacional, a quien yo incluso respeto, hablando de las últimas cosas, y me decía: la verdad que no me importa, I don't care, literalmente me dijo, no me importa. Yo decía: wow, no parece que amas la Biblia tanto como dices, y veo que la has amado. Hay una parte de la Biblia que yo creo que no has entendido, y uno de cada 30 versos del Nuevo Testamento se refiere a la segunda venida. Eso es como simplemente un aperitivo de todo el resto que te voy a decir. Más de un cuarto de la Biblia es profecía predictiva de cosas que va a venir, y de ese número de profecías predictivas, un tercio tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están llenos de promesas acerca de que Cristo regresará, tanto el Antiguo como el Nuevo. Más de 1800 referencias aparecen en el Antiguo Testamento acerca de la segunda venida, y 17 de los libros del Antiguo Testamento hacen prominente el tema. No es simplemente que lo mencionan, no, es que adquiere prominencia.
De los 39 libros del Antiguo Testamento, 17 le dan prominencia a este título, a este tema. De los capítulos del Nuevo Testamento, 260 capítulos, hay más de 300 referencias al regreso del Señor, con uno de cada 30 versículos, como ya mencionamos, que tiene que ver con dicho día. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, 23 de los libros hacen referencia al retorno de Cristo. Los otros 4, tres son cartas personales, como la de Filemón, y el otro es la carta a los Gálatas, que tiene hay algo que tú puedes inferir acerca de dicho retorno. Por cada profecía sobre la primera venida de Cristo, que es la venida que nos da salvación, hay 8 acerca de la segunda venida. Por cada profecía de la primera venida hay 8 acerca de la segunda venida. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque en la primera venida Cristo apenas inauguró su reino. No hay inauguración, más nada. En la segunda venida Él viene a instaurar su reino en plenitud. De manera que ahora conocemos en parte y vemos en parte, pero entonces conoceremos completamente y veremos completamente. Nosotros debiéramos escudriñar aquellas cosas que Dios se molestó en revelar. Porque no es posible que le estemos diciendo a nuestro Dios, gracias por molestarte en revelar estas cosas con tantos detalles, pero a la verdad que no me interesa. La vida de este lado de la eternidad me tiene más entretenido que lo que aquello pudiera ser. Y yo creo que ahora a final de año puede ser un buen tiempo para rumiar un poco, para buscar en la Biblia aquellas cosas que quizás yo no me he detenido a pensar. Y con eso como introducción yo quiero leer entonces contigo del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, los primeros 10 versículos, para darle continuidad en el próximo mensaje a este tema. Versículo 1, amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo saber esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existen desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Wow. Tú puedes mirar a tu alrededor, tú puedes mirar los grandes edificios, te puedes ir a las grandes urbes, a New York, a Londres, París, a Tokio, a Dubái, donde la gente viene y describe grandes estructuras. Todo eso será quemado. Puedes ver tus cuentas de banco, será quemada. Puedes ver tus carros, serán quemados. Tus residencias serán quemados. Nada será dejado. No sé si eso te anima, pero la razón por la cual me anima es porque será quemado para yo entrar a un mejor lugar con mejores cosas. Esa es la gran diferencia entre el aquí, el ahora y el allá y después.
Este es el quinto mensaje de nuestra serie. Y en esto Pedro ha estado batallando en contra de los falsos maestros que se han levantado dentro de la iglesia y que han buscado una estrategia de cómo diluir o negar, contradecir el mensaje que ya ellos habían aprendido. En el capítulo anterior, para aquellos de ustedes que no estuvieron, Pedro estuvo atacando de manera frontal la conducta, y no solamente la conducta, sino también el carácter de los falsos maestros. Y decíamos que el capítulo 2 de esta carta de Pedro contiene algunas de las palabras más severas en contra de dichos maestros, y que si tú la puedes rumiar bien, meditarla bien, son palabras que debieran erizar tus pelos, ponerte los pelos de punta. Algunas de esas palabras contienen advertencias que tú no encontrarás de manera similar en ningún otro libro o carta del Antiguo o del Nuevo Testamento. Hasta el punto que Pedro llama a estos falsos maestros o los compara con animales irracionales, que no conociendo las cosas que se cuecen a nivel de las huestes espirituales de maldad, se atreven a maldecirlas y blasfemarlas. Pero en esta vez Pedro, más que atacar el carácter y la conducta de los falsos maestros, lo que él está tratando de hacer es atacar la enseñanza, o por lo menos esta enseñanza en este grupo de hermanos, entre ellos, que estos falsos maestros están logrando introducir. Y Pedro está tratando de mostrar cómo ellos están negando la posibilidad de que Cristo pudiera retornar. Y la verdad es que si tú logras convencer a alguien de que Cristo no regresa, lo has convencido de que no habrá juicio, y si no habrá juicio, lo habrás convencido de que Él puede vivir libertinamente. Y si hay algo que queda claro en el versículo 11, que no lo vamos a cubrir hoy, es que Pedro nos dice que en vista de que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, escucha, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Pedro entiende que la realidad de que hay un juicio que viene debe ser una motivación para el cristiano para vivir piadosamente y con una conducta santa. De forma que cuando nosotros no vivimos de esa manera, estamos completamente contradiciendo lo que Dios ya ha revelado. Nosotros debiéramos brillar como luminares en un mundo oscuro, precisamente como testimonio de todo lo revelado en la palabra. Y a eso es que se refiere el apóstol Pedro. El primer mensaje de esta serie lo titulamos La importancia de recordar lo aprendido, y Pedro vuelve otra vez a hablar de la necesidad de recordar. La razón por la que Pedro está haciendo eso, porque él sabe que hay verdades que tú le aprendes tempranamente en la vida cristiana y que con el tiempo como que ellas pierden su brillo, pierden su peso, como que pasan a un segundo plano, y lamentablemente esa misma verdad que antes me animaba a vivir piadosamente ya no tiene la misma fuerza para frenar mis impulsos carnales, mis pasiones de este lado. Y es por eso que Pedro, vuelve otra vez a recordar la importancia, o a mencionar la importancia de recordar lo aprendido. Y eso es lo que yo quiero que veamos en primer lugar, la importancia de recordar y de afirmar lo que Dios ha revelado, incluyendo aquellas cosas que aún están por venir. Nota cómo Pedro hace el énfasis en los primeros dos versículos. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, en las cuales, escucha, como recordatorio, no le voy a decir nada nuevo, yo estoy recordando, como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Ok, ¿para qué tú quieres que yo tenga un entendimiento sincero? Para que recordéis, ahí está la palabra otra vez, esta es la quinta vez en 3 capítulos que Pedro le dice, tienen que recordar, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Pedro comienza la carta llamándoles hermanos, o amados más bien. Eso es una buena
Eso es una buena palabra, porque si hay algo que debiera distinguir a la persona que ha nacido de nuevo, es el amor que debe tener por aquellos que también han nacido de nuevo, porque ahora han sido hechos hermanos con Él en Cristo. Pedro usa la palabra más de una vez, de manera que él volvió a llamar a estos seguidores amados. Y entonces le recuerda por qué él está escribiendo esta segunda carta. Dice, yo tengo el deseo de despertar en ustedes un entendimiento sincero. No sé cuántos de ustedes recordarán, porque lo hemos enseñado ya hace un tiempo atrás, la palabra sincero o sincera en el original tenía que ver con estas vasijas de barro que se fabricaban, que con el tiempo se cuarteaban, entonces le ponían cera para cubrir la cuarteadura y entonces la pintaban y tú la comprabas como si nunca se hubiese cuarteado y los vendedores deshonestos le ponían sin cera. De ahí que viene, sin cuarteaduras. Entonces Pedro dice, yo quiero despertar en ustedes un entendimiento que no tenga cuarteadura, que sea sincero, que sea claro, un entendimiento que sea tan claro que sea capaz de producir en ustedes un cambio en su estilo de vida, porque aprender nuevas verdades o recordar verdades viejas que no van a tener ningún impacto en mi estilo de vida no tiene ningún sentido. Mejor ni la aprendamos o ni la recordemos. Es a eso que Pedro se está refiriendo y él dice que él está trayendo esto a manera de recordatorio. Y vuelve e insiste, para que recordéis las palabras dichas de antemano. ¿Dichas por quiénes? Él dice quiénes. Los santos profetas, por el mandato del Señor Jesucristo y por vuestros apóstoles. 3 fuentes distintas de autoridad que representaron 3 periodos diferentes en la Biblia. Los santos profetas, Antiguo Testamento, una gran parte del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, la primera parte del Nuevo Testamento. Y luego los apóstoles, la última parte del Nuevo Testamento. Con lo cual Pedro estaba mostrando la unidad de toda la Biblia con relación a este tema que él está hablando. Y eso era importante y sigue siendo importante. Los falsos maestros estaban tratando entonces de desacreditar la enseñanza de los santos profetas, del Señor Jesucristo y de los apóstoles. ¿Por qué? Si tú estudias la historia bíblica, si tú estudias la historia de la humanidad, tú encontrarás cuán predictiva es la conducta del pecado. Yo he anunciado en otros círculos, yo creo que en los próximos años me encantaría producir un libro que se llame La anatomía y la fisiología del pecado, la estructura y el funcionamiento del pecado, para que podamos ver que el pecado, la conducta del pecado es predecible, como si tú fueras un profeta. Es tan idéntica. Entonces, con relación a esto que estoy hablando, esta es la estrategia que tú la ves a lo largo de la historia bíblica y a lo largo de la historia de la humanidad. Si yo quiero desacreditar, si yo quiero que tú no le prestes atención a lo que alguien enseña o a su testimonio, la estrategia es primero desacreditar el mensajero. Si tú desacreditas el mensajero, cuando el mensajero hable, tú habrás desacreditado su mensaje. Y eso es lo que estos falsos profetas están tratando de hacer. Estos santos profetas, estos falsos maestros o falsos profetas, están diciendo, esos santos profetas, ellos hablaron basura, cosas que nunca han ocurrido. El Señor Jesucristo no era tal Señor. Los apóstoles hablaron de su propia cuenta, de manera que cuando tú leas ahora lo que ellos dijeron, lo que ellos revelaron, lo que ellos escribieron, no le prestes atención, no es verdad. Y tú ves eso una y otra vez, una y otra vez. Esta gente tenía una desviación de su conducta tal que Pedro les llama en el capítulo anterior atrevidos y obstinados. Son los que están tratando de desacreditar a los profetas, a Jesucristo y a los apóstoles. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento anunciaron de la venida del Señor Jesucristo. Isaías, por uno, habla del día del Señor. El capítulo 2
del 10 al 22, capítulo 13, del 6 al 16. Jeremías habla de la venida del Señor. En 37 habla de que ese día será día de angustia para Jacob. Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice que ese será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones. Joel habló de la primera venida, habló de la segunda venida. Amós, Sofonías, Zacarías. Ahora, Isaías, que ha sido considerado como el profeta mesiánico, que le dedicó mucho tiempo a hablar de la primera venida de Cristo, escucha cómo él toma el capítulo 24, y yo te voy a leer solamente una porción de 6 versículos de cómo él describe el día del Señor. Y nuevamente, si tú te colocas en la tierra en ese momento y escucha con detenimiento y puedes como imaginarte lo que está pasando, yo creo de nuevo que tus pelos debían como erizarse. He aquí el Señor arrasa la tierra, la devasta, trastorna su superficie y dispersa a sus habitantes. Le sucederá lo mismo al pueblo como al sacerdote, porque ellos se están comportando igual. El pastor y el pueblo se comportan igual. Al siervo como a su amo, a la doncella como a su ama, al comprador como al vendedor, al que presta como al que toma prestado, al acreedor como al deudor. Todos se comportan de la misma manera, no hay diferencia. La tierra será totalmente arrasada y completamente saqueada porque el Señor ha dicho esta palabra. De duelo y marchitada está la tierra, el mundo languidece y se marchita. Languidecen los grandes del pueblo de la tierra. También la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Por eso una maldición devora la tierra y son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra y, escuche, pocos hombres quedan en ella. La tierra ha sido profanada y como consecuencia ahora ha sido arrasada. Y si bien es cierto que nosotros como creyentes no esperamos ser de los que reciban dicho juicio, pudiéramos estar presentes en el momento en que llegue un juicio como tal, pero por lo menos también nos puede quedar en la mente como aplicación que nosotros que somos hijos de Dios, porque este es al pueblo de Dios que le están hablando, y nosotros que somos hijos de Dios debiéramos cuidar de no profanar la ley de Dios, de no profanar las ordenanzas de Dios, las leyes, como dice, las leyes fueron violadas precisamente para que el nombre del Señor no sea profanado entre los incrédulos y que pueda haber un testimonio creíble de que estas cosas van a suceder. Por eso es que Pedro tan pronto anuncia la destrucción de todo el universo, dice, en vista de que todas estas cosas han de ocurrir, ¿qué clase de personas deberíais ser? Personas que viven en santa conducta y en piedad. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo habló de esto, le dedicó 2 capítulos, el 24 y el 25 de Mateo, a hablar de esto. Te quiero leer una sola porción de cómo Él habló de este día. Mateo 25, versículo 31 al 34. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Todo el mundo ha de ser juzgado. Y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y esto es lo que él va a hacer. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de antes de la fundación del mundo. Venid, benditos, benditos de mi Padre, a un reino que mi Padre preparó desde antes de que el mundo fuera fundado. El mundo no existía y había un reino futuro que ya Dios había preparado para cuando Adán y Eva cayeran y sus descendientes surgieran y Cristo pagara por ellos y eventualmente entraran en gloria, pudieran entrar en ese reino. Eso es a los de la derecha. Pero aquí al lado izquierdo hay otro grupo.
versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí. ¿Cuál es el antónimo de bendito? Malditos. Al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Yo decía que si yo nunca hubiese leído la Biblia, jamás me hubiese imaginado que de los labios de Jesús pudiera salir la palabra maldito. Tampoco me hubiese podido imaginar que el mismo lugar para el diablo y los demonios es el lugar de los hombres incrédulos. Eso debe, por lo menos, llamarnos a la sobriedad. Es un lenguaje extremadamente severo. Pablo habla de ese día cuando le escribe a los tesalonicenses su primera carta, capítulo 5. Pablo habla de ese día cuando le escribe la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1 y 2. Juan describe eventos cataclísmicos cuando habla en Apocalipsis del capítulo 6 al 19. Es un día terrible de juicio, de angustia. Ese es el día que los falsos profetas no quieren que la gente crea, porque si no hay juicio, no hay razón para entonces vivir en santa conducta y en piedad. Hermanos, en vista de lo que Pedro dice, como todas estas cosas han de ocurrir, debemos vivir en santa conducta y en piedad. Hay algo que nosotros pudiéramos decir entonces de manera práctica: no juguemos con el pecado. David pasó por la experiencia y luego vinieron las consecuencias sobre él, sobre sus hijos. En consejería me toca decir de vez en cuando, hermano o hermanos, si es una pareja, no han hecho esto, ni han hecho esto, ni han hecho esto. Si no lo quiere hacer por el Señor, si no lo quiere hacer por ti, yo te ruego que lo haga por tus hijos. Y la historia de David es un buen ejemplo para recordarnos lo que estamos hablando. Honra a tu Dios, honra a su verdad, por amor a Él, por lo menos por amor a tus hijos. Punto número 2. Pedro entonces les declara en qué consiste la herejía de sus días. Versículos 3 y 4. Ante todo saber esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. La frase "los últimos días", cuando tú lees el libro, el autor de Hebreos se refiere a los días inmediatamente después de la resurrección de Cristo. Ahí comienzan los últimos días, de manera que Pedro escribió en los últimos días. Nosotros estamos viviendo todavía en los últimos días. En estos últimos días se levantarían. Una de las señales de que estamos en los últimos días es que se iban a levantar burladores de la segunda venida de Cristo. Y al burlarse lo iban a hacer con sarcasmo. Una cosa es que yo tenga un cierto escepticismo de si Cristo vuelve o no vuelve, lo cual estaría muy mal. Pero otra cosa es que cuando yo me refiera al evento, yo me burle de él y yo use la burla con sarcasmo. El problema es que quienes hacen eso son apóstatas. Y el apóstata es alguien que ha llegado a ser dominado por el deseo de la carne. Y por eso decíamos el domingo anterior de los falsos maestros apóstatas, por supuesto, que una de las cosas que tú tienes que ver, analizar, es el manejo que los falsos maestros le dan al dinero, al sexo y al poder. Y hablamos de eso ampliamente la semana pasada y lo ilustramos perfectamente a partir de la Biblia. Las pasiones temporales lo han dominado. Y de eso es que se trata. Esta gente burlona, sarcástica, están dominados por el pecado, y la manera como hacen la pregunta ya expresa parte de su sarcasmo. ¿Dónde está la promesa de su venida? La realidad es que nada ha cambiado. Desde que los padres durmieron, todo sigue igual. Yo no veo que haya ocurrido nada. Yo no veo los juicios de Dios. ¿De qué es que tú me estás hablando? Porque los falsos maestros se saltan intencionalmente las porciones de la Biblia que a ellos no les interesan, que pudieran contradecir lo que ellos están diciendo.
Pedro, entonces, como punto número 3, lo que hace es que enfrenta a sus opositores con el registro bíblico. La semana pasada enfrentó su conducta y enfrentó su carácter. Esta semana él está enfrentando la falsa enseñanza con el registro bíblico. Pedro cree la palabra y usa la palabra como su defensa. Y lo primero que Pedro hace es que se refiere a la creación, y te lo muestro ahora. En otras palabras, no me diga que las cosas han continuado igual desde el principio, porque hubo un momento en que no había nada, había un vacío, y en ese momento Dios habló y las cosas fueron creadas, de manera que Dios irrumpió en la historia, cambió la historia con la creación, de manera que las cosas no han seguido igual. Mira cómo Pedro dice esto en el versículo 5. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. No prestan atención al hecho de que la palabra de Dios estableció la tierra, que la hizo surgir de las aguas y que está establecida entre las aguas. ¿Y cómo lo hizo? Por la palabra de Dios. Ellos niegan el registro bíblico de la creación. Pero entonces el mundo se corrompió. Y como el mundo se corrompió, lamentablemente la corrupción fue tan profunda, tan extensa, tan global, que Dios tuvo que destruir el mundo. Y Pedro está diciendo, y ustedes también están ignorando que hubo un diluvio, versículo 6, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. No me diga que las cosas sigan igual. Incluso la edad que la gente, hasta la edad de las personas cambió después del diluvio. La superficie de la tierra cambió. La capa de agua que había cayó. Ya nosotros no vivimos en el mismo mundo. De manera que ustedes están ignorando la revelación de Dios, el registro bíblico, para entonces poder hablar de la no existencia de una segunda venida. Bueno, nosotros pudiéramos decir, bueno, pastor, yo no soy maestro, no soy mucho menos un falso maestro, y yo no estoy negando la segunda venida, pero ¿de qué manera yo pudiera pensar, cómo nosotros pudiéramos negar parte de la revelación de Dios? Bueno, cuando nosotros entramos en la práctica del pecado, nota que no dije cuando pecamos, cuando entramos en la práctica del pecado, con conocimiento de causa, estamos ignorando lo que Dios ha revelado. Esa es la primera parte. Ignoramos lo que Dios ha revelado. Como esta gente está ignorando el registro bíblico. Ignoramos todas las historias de la Biblia donde Dios enjuició personas que pecaron a la manera en que yo estoy pecando. Ahora, en la medida en que yo permanezco en la práctica de ese pecado, se constituye como en una especie de burla. De ahí que cuando Pablo le escribe a los Gálatas, le dice, nadie se burla de Dios. ¿A qué Pablo se está refiriendo cuando dice que nadie se burla de Dios? En otras palabras, tú no puedes incurrir en la práctica del pecado, permanecer en la práctica del pecado y pensar que Dios se quedaría de brazo cruzado. Cuando nosotros hacemos eso, sería como decirle a Dios, sabes que yo conozco tu revelación, pero no me asusta. No me amedrenta. Conozco tus historias bíblicas, pero no me amedrenta, no me frenan. No tienen el impulso, no tienen la motivación para yo realmente hacer un sacrificio y someter mis deseos y someter mis pensamientos en cautividad a Cristo. O le estoy diciendo a Dios, o no te amo lo suficiente para creerle a Cristo cuando dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Eso sería como una forma presente, aplicable a nuestras vidas, de cómo pudiéramos nosotros ser como medio burlones o burladores de la verdad de Dios. Y por eso es que Pablo habla de que nadie se burla de Dios en Gálatas 6. Punto número 4. El próximo juicio no va a ser global, sino universal. El diluvio fue global, toda la tierra, pero no universal, porque el resto de los planetas no fue afectado. Pero el próximo juicio es global. Todo, los cielos, la tierra, el próximo juicio será universal, los cielos, la tierra, todo será removido. Escucha cómo Pedro lo explica en el versículo 7. Pero los cielos
y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Cómo es que la tierra y los cielos están guardados hoy por su palabra? Por lo que dice Hebreos 1:3, que Dios sostiene su creación entera por el poder de su palabra. Por tanto, están siendo reservados por la palabra, creados por la palabra, reservados por la palabra y eventualmente destruidos por la misma palabra. Dios no hace nada que no sea por su palabra, de forma tal que cuando Dios habló y el universo se creó, de esa misma manera Dios volverá a hablar y el universo desaparecerá. Increíble cómo la palabra de Dios nos ayuda a entender. Ahora, esta vez el agua no tiene nada de intervención, es el fuego. Y todo será destruido junto con todos sus habitantes. Un día de destrucción de los impíos, dice el texto que leímos. Hermanos, desde la época de la Guerra Fría, los años 60, 70, 80, cuando cayó el muro de Berlín en el 89, quizás ese fue el término de la Guerra Fría, pero durante toda esa época, y se sigue hoy hablando otra vez, de que el mundo probablemente termine como fruto de una guerra atómica. Olvídate de eso. Quien destruye el mundo no es el hombre que aprieta un botón, es Dios que aprieta su botón desde arriba y dice, no más. Ahora la pregunta sería, como punto número 5, entonces, ¿por qué no acaba de venir? Porque la verdad es que tenemos como 2000 años, después que Cristo vino, esperando. Pero Pedro da la respuesta, versículo 8. Amados, vuelvo otra vez, amados tranquilos. En buen lenguaje de ahora y de los jóvenes, tómalo chile. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Okay. ¿Qué tú piensas que Pedro quiso decir con eso? Lo primero que Pedro te está ayudando a entender, a ti y a mí, escúchame, ¿de qué tanto me está hablando? ¿No? 2000 años, pastor. 2000 años para quién? El Señor vive fuera del tiempo. El Señor no sabe lo que es el ayer. No sabe lo que es el hoy. Y no sabe lo que es el mañana. En términos del calendario. De manera que en el calendario de Dios, de la persona de Dios, desde que Cristo vino hasta ahora, no han pasado 2000 años, no ha pasado nada. Él vive un presente eterno. Por eso es que cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Él no dice, bueno, yo fui Moisés desde el principio. No, él no dice eso. Él dice, bueno, Moisés, yo seré cuando yo traiga mi plan a consumación. No, yo soy. La otra frase que pudiera dar una mejor idea de que Dios vive en ese presente continuo es cuando Él se identifica como yo, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy todo eso al mismo tiempo. Yo soy el pasado, el presente y el futuro. De manera que tú estás hablando acerca de un programa de consumación de los tiempos que tiene que ver con un ser que vive fuera del tiempo, que para él 1000 años y un día son la misma cosa. Es como si Pedro pudiera decir, ¿cuándo fue que Cristo vino? 2000 años, no, hace 2 días. Y ni eso, para el Señor. Entonces Dios no está atrasado conforme a como Él cuenta el tiempo. Es una forma poética de decir 1 año es como 1000 días, 1000 días como 1 año. No, que no cuenta el tiempo para Dios. Razón número 2 de por qué el Señor no acaba de venir es que el Señor es benevolente, lento para la ira, abundante en misericordia. Escucha cómo lo dice el versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino, aquí está la explicación, que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor pudiera ejecutar su juicio ahora mismo, decidir a partir de esta noche, a las 12 de la noche, no habrá maldad en la tierra. ¿No te gustaría que ocurriera eso?
De verdad. Tú sabes que a las 12:01 tú no vas a estar presente entonces. Porque tú habrás sido destruido porque parte de la maldad remanente está en tu corazón y en el mío. Y los que pudieran ser salvos hoy no serán salvos. Y los que pudieran ser salvos mañana no serían salvos. Y los que podrían ser salvos dentro de un año tampoco serían salvos. Muchos de los hijos y nietos de ustedes que quizás van a entrar al reino de los cielos más tarde tampoco entrarían. De manera que tómalo chile, dile Señor que sea como tú quieras. Que tú eres lento para la ira, abundante en misericordia. No vaya con mi calendario ni rapidez. La palabra arrepentimiento en el griego usualmente es metanoia, que implica un cambio de mente. Hermanos, ahora, al final, yo hablaba antes de ayer en un grupo de estudio de los GPS nuestros. Estaba súper concurrido esa noche y hablamos un poquito ahora a final de año de todas las decisiones que la gente hace. Y yo les decía, ¿sabe por qué la gente a final de año supuestamente toma decisiones y nunca cambian? Porque ellos nunca han cambiado su manera de pensar. Si tú dices, a partir del 1 de enero yo voy a leer la Biblia y para el 15 ya no la está leyendo, claro que eso no iba a ocurrir, porque eso es un cambio conductual. Tú necesitas otro tipo de cambio para que eso ocurra. Tú necesitas un cambio de pedirle a Dios, en ese caso en particular, en esa ilustración, de pedirle a Dios que te dé amor, pasión, entendimiento por su palabra, de tal forma que de manera natural tú comiences el 1 de enero a querer leer la Biblia. Eso es una transformación interna, porque tal como dice el libro de Proverbios en 23:7, tal como el hombre piensa, así es él. Estás haciendo hoy en día lo que estás haciendo, bien o mal, piadoso o pecaminoso, porque así eres, o así soy. Entonces Dios quiere que la gente venga al arrepentimiento, que cambie su manera de pensar con relación a Él mismo, a Cristo mismo, y que cambie su manera de pensar con relación a sí mismo, a la persona, entendiéndose pecadora y en necesidad de perdón y en necesidad de arrepentimiento y perdón de parte de Cristo. Y el Señor está en su paciencia y en su soberanía. Él sabe que tiene un número de redimidos que tiene que entrar, está esperando por ellos. Por eso Dios no acaba de enviar a su Hijo. Pero el momento va a llegar, no te impacientes. ¿Cuándo? No estamos muy seguros, o no estamos seguros. ¿Cómo? De eso sabemos un poco más. Mira, Pedro comienza a decirte algo de cómo. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Ya yo sé algo. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Cómo viene el ladrón? Repentinamente, sorpresivamente. Quizás esta noche un ladrón va a entrar a tu casa, pero tú no lo sabes. Como tú no lo sabes, tú tienes todas estas horas para prepararte para que él no venga o para quedarte despierto esta noche, pero no lo va a hacer. Quizá Cristo venga esta noche. Pero como no lo sabes, quizá todas estas horas que quedan de oportunidad, de arrepentirte, de entrar al reino de los cielos, no va a hacer nada porque tú no piensas que él viene esta noche. Eso es algo que te lo preguntan y tú dices, bueno, puede ser, pero no hace nada. Si tú supieras que Cristo vendría esta noche, aún como creyente, tú pasarías este domingo diferente a como lo va a pasar. ¿Sí o no? Seríamos santicos. Le estaríamos diciendo continuamente, pregúntame a ver si estoy pecando, pregúntame. No dejes preguntarme, no dejes preguntarme. Para que el Señor me encuentre en mejor condición. Cristo nos dijo algo, Pedro lo que está copiando lo que Cristo había dicho en Mateo 24, 42, 43. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprender esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, de eso que está hablando Pedro, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Ok, entonces el ladrón
Va a venir sorpresivamente, repentinamente. En este caso, como que Cristo es la figura de ese ladrón. La diferencia está en que cuando el ladrón entra a tu casa, usualmente no lo oyen. En este caso, cuando él irrumpa en la historia, escucha qué es lo que va a pasar. Los cielos pasarán con gran estruendo. ¡Bum! Y los elementos serán destruidos con fuego intenso. En el original hay un sonido de... Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. La palabra traducida ahí como destruido implica derretirse, desintegrarse. Y va a haber un gran estruendo. Y ese gran estruendo, te lo voy a leer en un momento, va a tener como un cierto crescendo, como que va a ocurrir en un tiempo bien corto, pero como que se va a comenzar a mover algo primero y luego entonces el evento. Increíble eso. Dios habló y va a volver a hablar. Él habló y el universo se creó, como que explotó en existencia. Cuando Él vuelve a hablar, el universo va a implotar. Escucha cómo Cristo lo explicó en Lucas 21, del 25 al 27. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Comienzan a moverse las cosas. Y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. El mar comenzará a rugir y las olas comenzarán a moverse. Y habrá eventos en los cielos, sobre el sol, sobre la luna, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas, esos son todos los astros. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Wow. Como que se oscurece el sol, como que la luna quiere otro color. Como que hay cosas que están ocurriendo, como que el mar comienza a rugir, como quien dice, prepárate que ya comenzaron las cosas. Y de repente las potencias, los astros, los soles, las estrellas, las galaxias, las potencias de los cielos serán sacudidas. De repente, recuerda Isaías 24 que te leí, versículo 3, la tierra será totalmente arrasada y completamente saqueada, porque el Señor ha dicho esta palabra. A la tierra la van a vaciar. No plantas, no animales, no gente. Wow. Pero, para el que verdaderamente ha creído y ha nacido de nuevo, eso es un día de liberación, el día de la liberación de toda la creación, de la esclavitud a la cual está sometida ahora y que gime, como dice Pablo, toda la creación gime con dolores de parto hasta ahora. Ese día liberan la creación. Ese es el fin del pecado. Ese es el fin del dolor, del sufrimiento, de las lágrimas. El fin de las decepciones, el fin de las pérdidas, el fin de los engaños, el fin de las traiciones. El fin de la muerte para nosotros, por fin. No se me va a morir un ser querido más. Pero el comienzo de la segunda muerte, para aquellos que no han creído, que es la entrada al lago de fuego. La muerte segunda es la muerte más dolorosa de todas. El cristiano debiera vivir diciendo, Maranata, ven pronto, Señor. La palabra Maranata es una palabra aramea y realmente está en el pasado. Significa el Señor ha venido, pero ha sido usado a lo largo de los siglos para significar, Señor, ven, te esperamos. Estamos ansiosos de verte. Lo que estamos viendo va a desaparecer. Todo esto que tú ves, mira a tu alrededor ahora mismo, todo esto que existe aquí, que hoy disfrutamos, no va a estar. Va a ser quemado. Ya tuvimos una primera experiencia cuando se quemó la otra iglesia que teníamos, ¿recuerdan? Y entramos y no había nada, quedó el púlpito y la Biblia. Es como diciendo, eso es lo único que realmente tiene valor. Todo lo demás fue destruido. Ahora escucha
que esa destrucción masiva es seguida de otra cosa, que es lo que debe darnos alegría a nosotros. Apocalipsis 21, versículo 1 al 8. Con esto cierro. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aleluya. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Gloria a Dios. Y el mar ya no existe. Bueno, lo lamento para los que les gusta la playa. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para un esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Te imaginas que tú te vas a levantar en la mañana y decirle: oh Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Tengo una pregunta, tengo una duda, porque no lo sé todo todavía. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ten por seguro que esto va a ocurrir. Versículo 6. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorables, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Wow. Este es un día como bittersweet, dulce y amargo. Dulce para los que hemos creído, amargo para los que no. Dulce porque aquellos que hemos creído entraremos en una nueva tierra y en un nuevo cielo, pero quizás al momento de entrar también estamos recordando a los amigos y familiares que nunca hicieron una decisión por Cristo y que están entrando a la segunda muerte. Por eso es que la palabra, cuando trata del retorno de Cristo, lo trata con tanta sobriedad. Gozo, claro, que debe haber absoluto gozo, pero con mucha sobriedad por todo lo que implica. Y eso es como nosotros debiéramos verlo. Por eso que Pedro dice, lo vamos a ver en el próximo mensaje, el versículo 11, en vista de que toda esa destrucción que acabo de mencionar ha de acontecer, ¿qué clase de persona deberíais ser en santa conducta y en piedad? La razón en ese versículo que Pedro está dando para vivir de esa manera es justamente la venida de Cristo y el juicio final. Espéralo de una manera digna de quien Él es y de lo que Él ha hecho por ti. Pero espéralo con gozo. ¿Cierto?